Hoy abordamos un tema que está transformando la vida urbana de la ciudad y el mercado inmobiliario, y es las rentas temporales a través de plataformas como Airbnb. En ciudades como Quito, este fenómeno ha generado oportunidades económicas, pero también desafíos legales de convivencia y de planificación urbana. Para entender el otro lado de esta discusión, hoy nos acompaña Juan Pablo Arévalo Coronel, abogado con más de 20 años de experiencia en derecho inmobiliario y fundador de Be Property, uno de los pioneros en la profesionalización legal de las rentas de corto plazo en Ecuador. Arévalo lidera el debate sobre la necesidad de una regulación clara, moderna y ética que diferencie entre el uso informal y la gestión responsable de propiedades en estas plataformas. Bienvenidos y bienvenido, Juan Pablo. Marjorie, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Gracias a ti. Coméntanos, comencemos definiendo un poquito cómo es este fenómeno de rentas cortas en Quito y también cuál es la verdadera magnitud. Bueno, primero puntualizar el contexto de esto. Hay que entender cómo ha ido evolucionando el mercado de las rentas cortas en la ciudad de Quito. Actualmente existen 3.500 anuncios o 3.500 propiedades listadas en las plataformas de rentas temporales, plataformas como Booking, Airbnb, Expedia, que son las que se dedican a captar huéspedes del extranjero y pues ponerlos en departamentos que están en edificios de vivienda, que ese es prácticamente el mayor de los conflictos. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Hace 2 años, en el 2023, había 4.900 de estos anuncios. ¿Por qué se ha disminuido? A pesar de que hay una queja de las personas del sector, porque esto se focaliza en el sector de la Carolina, ¿sí? Estos anuncios se focalizan en el sector de la Carolina. Y a pesar de que las personas han pensado que esto está creciendo, realmente está decreciendo la cantidad de anuncios. ¿Y por qué está decreciendo? Porque el turismo en la ciudad está decreciendo. ¿Y por qué está creciendo el turismo en la ciudad? Pues ya lo vimos del 2024, cortes de luz, temas de seguridad, cosas que bueno, poco a poco se han ido subsanando con las debidas autoridades, pero que a la fecha no tienen una respuesta clara. Y lo más grave es que las embajadas norteamericanas y las embajadas europeas tienen una alerta de viaje hacia el país. Esto es a partir del 2023, de los hechos que ya son conocidos. Eso ha perjudicado gravemente el turismo. Ahora, en el contexto de las plataformas de rentas temporales, pues si bien es un número importante, 3.500 unidades, en Bogotá solo en Bogotá 7.500. Entonces, en toda Colombia 85.000, en todo Ecuador tiene 7.000 unidades. Tampoco es un mercado tan grande como en Quito está la mitad del país. Exactamente, en Quito está concentrado la mitad del país y eso es gracias a que existe una infraestructura, sobre todo en el sector de la Carolina, que beneficia muchísimo a este tipo de inversiones, porque prácticamente quien adquiere estas unidades son inversionistas que compran las unidades con el objetivo de rentabilizarlas en estas plataformas que con una gestión adecuada y profesional se puede conseguir retornos más, digamos, mejores retornos a diferencia de las rentas largas, ¿no es cierto?, de tener un inquilino a largo tiempo. Pero ¿cuál es el desafío de esto? Ya vemos que ha habido una disminución porque hay una disminución del turismo, que mucha gente se ha retirado de esto, pero ¿cuál es el desafío real? Es la convivencia del huésped con las familias en los edificios. ¿Cuáles son los principales malentendidos que hoy en día existen sobre estas plataformas, más allá de la convivencia con los vecinos, pero en el ámbito legal y a nivel urbano? Bueno, en septiembre del 2023 se aprobó el reglamento para estos alojamientos turísticos. Este reglamento está aprobado por el Ministerio de Turismo y pues intenta regularizar un poco lo que el funcionamiento de estos operadores, considerar los operadores turísticos y que sean beneficiarios de la ley de turismo, pero también que sean ordenados dentro del ámbito de la ciudad. Este reglamento pues dispone que haya un catastro de quiénes hacen esto, de qué departamentos, de qué unidades están en este servicio, que saquen el RUC, que tributen impuestos, que paguen la patente municipal. Prácticamente lo que hace es transparentar la gestión de los hospedadores. Lastimosamente, la ciudad, no todas las ciudades, todos los GATS según el reglamento están obligados a generar este catastro. Lastimosamente en la ciudad de Quito esto ha sido algo que ha estado pues, desde el 2023 parado, siendo que el reglamento tenía 6 meses, ordenaba 6 meses a los GATS para que se haga y no se ha hecho.
Eso es un llamado también a las autoridades de control para que pues la Secretaría de Turismo de Quito Turismo tome acción y ya haga ejecutar este reglamento, porque esto lo que va a permitir es que se transparente quiénes están haciendo este servicio, le dé un poco de tranquilidad a los vecinos, porque la dinámica es compleja. Tú tienes un edificio de viviendas y tienes en el departamento de al lado un huésped, ¿sí? Y lo que te dicen las personas de la residencia o los residentes es que no conocen quién está. Pero el reglamento menciona claramente que tú debes tener una base de datos de los 6 últimos meses de quién estás hospedando. Que debes tener normas, procedimientos, controles que mitiguen el impacto de la seguridad en la comunidad. Eso es lo que no se está haciendo, porque se está haciendo de manera muy informal. ¿Y cuáles son los hablamos de los problemas, ¿no? Pero el conflicto es vecinal. El conflicto a la final es entre los que viven ahí. Claro, es el copropietario, el vecino que tiene problemas con estas personas que tienen sus departamentos en este tipo de inversiones, digámoslo así, porque al final la gente compra por una inversión y lo que hace es rentabilizar su propiedad. Claro, ¿qué problema tienes? Vas a la piscina y te encuentras desconocidos, no son personas de tu comunidad. Vas a las áreas comunes y están de pronto fumando o de pronto consumiendo alcohol, y eso es algo que lastima realmente a la comunidad. Convivencia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que piden estas personas? Y con justa razón, es que esta forma de utilizar los bienes sea prohibida. Pero con justo derecho o bajo el derecho no se puede prohibir el uso de tu propiedad privada. Eso está pues regulado desde la Constitución. Entonces, ¿no? La propiedad privada se puede usar para estos fines, porque al final es vivienda, pero temporal. ¿Sí? Eso es un campo ahí un poco, digamos, hay que aclararlo un poco más. Para esto es la normativa que debe aplicar pues el municipio, como dice el reglamento, para un poco ir transparentando esto. Pero no puedes prohibir este tipo de sistemas. En el mundo, las plataformas de rentas temporales, solo Airbnb el año pasado produjo 12.000 millones de dólares. Entonces, en el mundo, este modelo de negocios, tal como lo hacía Uber hace algunos años, y hubo una polémica grande por esto, lo que se debe hacer es, primero, normar, saber quiénes son, hacer que este catastro funcione, que se registren los hospedadores, que los hospedadores se profesionalicen teniendo planes de mitigación. Claro, de eso queríamos hablar. Tú lideras un enfoque que apoya la profesionalización, que profesionaliza también la gestión de estas propiedades. ¿Qué implica, Juan Pablo, hacerlo bien y dentro, bueno, del marco legal que nos has explicado? Bueno, tenemos ya este reglamento del Ministerio de Turismo que ya nos da las reglas de juego. También tenemos los casos de países cercanos como Colombia, como Perú, inclusive el mismo Estados Unidos, que ya han tratado de implementar normas para prohibir, y lo que ha pasado es que se genera un mercado negro. Lo que consideramos nosotros desde nuestra perspectiva es que se deben, primero, el hospedador debe profesionalizarse, debe conocer tanto el reglamento interno como la normativa externa que regula este tipo de unidad de negocio. La gente que trabaja con el hospedador debe capacitarse en los servicios que da: servicio al cliente, limpieza, seguridad, procesos, sistemas, y usar la tecnología. Y el otro puntal que para mí es importante debe haber una comunicación continua con la comunidad. La comunidad debe saber que su vecino está haciendo este tipo de plataformas, utilizando este tipo de plataformas, quiénes son las personas que se hospedan, ¿sí? Qué áreas pueden usar, y eso es sentarse a la mesa y negociar y conversar. O sea, intentar prohibirlo desde nuestra perspectiva no es lo correcto, pero sí negociar para ver cómo se organiza la comunidad. Ese es el espíritu de la comunidad. Y esta profesionalización, o sea, implica, ¿verdad? Hay una diferencia entre el departamento en Airbnb y que uno lo trabaja bajo un modelo legal, profesional y transparente, pero también existen los propietarios informales que lo llevan a cabo, y eso cuando surgen los conflictos es cuando se nota. Exactamente. O cuando más se nota. Lamentablemente se genera cuando la competencia no es, cuando hay una falta de profesionalización, se genera una competencia desleal, mucho más fuerte.
porque muchas personas que se dedican a eso piensan que atacando los precios, cosa que por ejemplo pasa en Colombia, en Bogotá, el caso de Bogotá es extremo, la guerra de precios entre personas que hacen esa actividad causa dos cosas: que el hospedaje tenga un precio muy bajo, entonces para el huésped extranjero destrozas el precio hotelero y de rentas temporales, y que la propiedad reciba un tipo de huésped que te hace reducir la plusvalía del bien en sí. Entonces, eso pasa precisamente cuando no hay una capacitación, cuando no hay un contexto donde haya una profesionalización de las personas que hacen esta actividad. Claro, en la urgencia de recibir fondos, pueden llegar en puntos extremos a alquilarlo por horas, o sea, sí, si no está regulado puede haber grandes problemas. Y en la práctica, ¿cómo se podría entonces controlar estos abusos sin satanizar el modelo de renta temporal? Primero, ejecutando el reglamento, que existe ya, el reglamento del ministerio. Segundo, el hospedador debe capacitarse, debe entender que esto es un negocio, una profesión, como se quiera ver, pero que presta un servicio al cliente, y que ese servicio al cliente, que es el huésped en este caso, califica la gestión. Ahora tú calificas en internet y es prácticamente transparente, entonces al calificar esta gestión se ven las falencias del hospedador. Y lo otro es, naturalmente tienes que convivir con la comunidad, tienes que hablar con la comunidad, tienes que decirle: esto estoy haciendo, de esta manera está funcionando, tienes que informar constantemente a la administración, a los vecinos, a la asamblea de copropietarios, que tu propiedad está en esas condiciones y qué áreas va a usar. Por ejemplo, un enfoque que nosotros usamos es no utilizar áreas donde haya niños, por ejemplo, el salón de juegos de los niños o el salón de guardería. Esas áreas no tienen para qué usar un huésped, así que eso es de la comunidad. Son cosas que llegas a acuerdos con la administración de los edificios. ¿Y qué opinas sobre el control y también sobre la censura que están haciendo varios edificios? También, por otro lado, a veces se trata de imponer. ¿Cómo tenemos que relacionar todo esto, no encontrar un punto de equilibrio entre la propiedad horizontal y la libertad de uso que hablábamos? Lamentablemente, yo creo que la falta de diálogo ha provocado que del un lado se quiera imponer este tipo de actividad y que del otro lado se quiera imponer prohibir este tipo de actividad. Y eso no va a llevar a o sea, nadie tiene la razón ahí, hay que encontrar un punto medio. Si se intenta prohibir, se puede llegar a la vía judicial, acciones de protección, etcétera, o sea, hay garantías que permiten que se lleve a la vía judicial esto, pero a la final el derecho a la propiedad es el derecho a la propiedad y está enmarcado en nuestra Constitución, o sea, inclusive como uno de los derechos fundamentales. Entonces, tratar de prohibir esto, tratar de pelear esto, a la final no va a llegar a nada. Ya hay ejemplos de otros países con más años que experiencia que nosotros, que lo que han hecho es simplemente sentarse a negociar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pones una ley punitiva como está en Nueva York, que tienes 30 días de renta temporal, es decir, el huésped tiene que quedarse mínimo 30 días, y empieza a aparecer el mercado negro, porque la gente, ¿qué hace con sus propiedades? ¿Qué hace con sus inversiones? Y el huésped sigue hospedándose en el mercado negro, punto. Eso es todo. Y es peor porque ya no tienes ningún contacto con el hospedador. Como vecino ya no tienes ningún contacto con el hospedador. Entonces, estás operando en el mercado negro de los hospedajes, al no tener contacto con el hospedador, es aún peor el tipo de persona que recibes en el edificio o en tu condominio. Entonces, yo creo que siempre el diálogo es lo que aquí debe primar, ¿no? Juan Pablo, ya hemos hablado varias veces a lo largo de la entrevista sobre el reglamento, ¿verdad? Pero ¿es suficiente con lo que existe o necesitamos algo más desde la norma? Creo que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. El reglamento, la única sanción que impone el reglamento es retirar la capacidad de la persona natural o jurídica de poder ejercer la actividad, es decir, retirarte el permiso, la patente o la LUAE. Creo que hay dos falencias. Lo primero es que no está implementado por el municipio este catastro que permitiría conocer quiénes son las personas y transparentar esa información y declarar impuestos y pagar todo lo que se debe pagar a la ciudad, las tasas y contribuciones que se deben pagar a la ciudad por este servicio. Pero lo otro es establecer mesas de trabajo donde se determine cómo se apoya
estos 3.500 hospedajes en la ciudad, cómo apoyan a la seguridad de la comunidad, ¿no es cierto? ¿Y ¿Se ha realizado alguna? No, se realizó en su momento en el Ministerio de Turismo para poder crear este reglamento a nivel nacional, pero este es un tema local, ¿sí? Si bien las plataformas están a nivel nacional, creo que cada ciudad lo debe discutir a nivel interno. Y establecer, por supuesto, sanciones. Si tienes responsabilidades y tienes derechos, también debería haber sanciones dentro del reglamento, la ley que cree, mejor, el reglamento o la ordenanza que cree el municipio. Creo que por ahí sería la línea. Ahora sí, de hecho, en los edificios se pueden establecer sanciones. Por ejemplo, una sanción por fumar en áreas comunes. Una sanción por tener horas, no sé, después de las 10 de la noche, tener ruidos excesivos en la propiedad. Se puede establecer dentro de un reglamento, pero un reglamento interno no tiene fuerza de ley cantonal, digámoslo así, para todo el GAT, solo en ese edificio. Claro. Y lo ideal sería irlo expandiendo para que exista un orden y pueda existir esta convivencia. Nos han mencionado ejemplos como el de Bogotá, también vemos las noticias que de hecho en ciudades con un importante flujo turístico como Barcelona también está tomando medidas al respecto. ¿Qué otro ejemplo podría ser una referencia o guía para las ciudades del Ecuador? Mira, por ejemplo, si bien es cierto, Barcelona ha sacado una ley reciente que está limitando la cantidad de hospedajes que puede haber. El fenómeno no se detiene, o sea, la gente sigue comprando propiedades para poner, y esto hay que ir más atrás, ¿no? También los constructores construyen pensando en ofertar este tipo de propiedades a los inversionistas, o sea, es toda una cadena que genera trabajo, empleo, que genera crecimiento en la economía, o sea, eso también hay que tomar en cuenta. Mira que hay un estudio del 2021, perdón, es el último estudio que salió de esto, que en Ecuador se generaban 23.000 empleos por Airbnb, directos. Entonces, hay que entender también esa parte, ese aporte económico de esta actividad hacia la economía local. Pero hay ejemplos como Portugal, por ejemplo, o Venecia, de hecho. Venecia trató de regular esto, pero en un momento se volvió más beneficioso para la ciudad que el daño que causaba, digámoslo así. Y lo que hicieron fue regularlo con ordenanzas para que se registrara a los titulares de estas propiedades, pagaran impuestos y cumplieran unos reglamentos. Y estos reglamentos podrían, mejor dicho, tienen sanciones como retirar los permisos, ¿no? Pero Venecia es un ejemplo claro de cómo ha funcionado. Claro que Venecia recibe, no sé, 10 veces más, 20 veces más cantidad de turistas que lo que recibe. Ecuador Quito recibió el año pasado 611.000 turistas. Y Colombia, o Medellín, mejor dicho, recibió 7 millones de turistas el mismo año. Entonces, claro, tiene cifras diferentes. Ahí también podemos ver una política de turismo que no está como muy enfocada a los objetivos que debería tener esta industria, ¿no? ¿Y Quito puede posicionarse como un referente en turismo responsable, protegiendo, digamos, la calidad también del servicio? Y en este contexto, ¿cómo podemos lograr esta armonía y cuál sería su propuesta concreta para una regulación efectiva y un trabajo, como lo mencionabas, permanente de diálogo entre los propietarios y quienes viven en los edificios? Consideramos que, o sea, Quito es una ciudad que tiene muchísimos atractivos. Quito es una ciudad que en el mapa turístico mundial está muy bien posicionada, ¿no es cierto? Lastimosamente, factores como la seguridad o el tema de la energía eléctrica el año pasado han afectado el turismo a la ciudad. Pero la ciudad tiene los componentes perfectos para posicionarse como efectivamente un punto donde se puedan establecer normativas que sean beneficiosas para todos y que hagan de la ciudad un punto turístico de crecimiento en relación al país. Tú tienes cerca de Quito, lo sabemos, a 1 hora de Quito tienes selva, unas 4 horas de Quito tienes playa, tienes las Galápagos, paran mucho aquí para las Galápagos, el centro histórico, en la mitad del mundo, tienes todos los componentes para hacer de la ciudad esta fuerza motora para crear la sinergia y puedan interactuar todos estos actores. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues, o sea, primero posicionar
que debe haber un registro obligatorio. Si es que tú no tienes conocimiento de quiénes son los que están haciendo esto, ¿cómo controlas? ¿No es cierto? Lo primero es eso. Lo segundo es, debe profesionalizarse a los gestores de los hospedajes, debe certificarse. El municipio debería crear una certificación turística para los hospedadores o las compañías o las personas naturales que presten el servicio de hospedaje. Y deben aprobar, porque debe haber unos mínimos, ¿no? Tú estás brindando, o sea, cuando un huésped extranjero se hospeda en tu departamento, tú estás dándole un pedazo de lo que es tu país. Él está llevándose de ti un poco de la calidad humana, un poco del servicio al cliente, un poco de lo que es tu país. Y si tú lo haces mal, él se va con ese, digamos, sin sabor o mal sabor de boca, se va. Y lo que hace es recomendar eso. Si nosotros, o las políticas de la ciudad, lo que hacen es entrenar a estas personas, certificar a estas compañías, para que sean los voceros de la belleza de la ciudad, seguramente esto mejorará. Lo otro es que deben existir protocolos de convivencia en los edificios, ¿no es cierto? Una asamblea de copropietarios es el lugar, creo que... Suele ser difícil. Suele ser difícil, pero es la oportunidad para poder socializar todas las necesidades del edificio. Y ahí deberían crearse estos protocolos que son complicados, sí, no lo voy a negar, pero la capacidad de diálogo siempre debe primar. Estos protocolos donde se establezca qué áreas va a usar el huésped, qué contribución va a hacer la del huésped al edificio, cuáles van a ser las sanciones si incumple las normas del edificio. Eso se puede hacer y eso está en nuestras manos, ¿no es cierto?, en las manos de los propietarios. Y por supuesto, de la mano de esto, mecanismos de sanciones que no existen, ¿no? O sea, lastimosamente no existen. Entonces, digamos, ¿vamos por el lado de sancionar un poco a la gente o finalmente podríamos lograrlo sin tener que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Bueno. Porque tú mismo has mencionado, ya conversando secularmente, la convivencia en general en los edificios suele ser compleja. Es compleja. Todos tenemos un chat, y no me dejarán equivocarme, ¿no?, los que nos están viendo, un chat del edificio. Y realmente ahí nos damos cuenta un poco de con quién convivimos, en efecto, ¿no? Y la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos que tienen suele ser compleja. Y con estas, con digamos, toda la coyuntura puede ser aún mucho más compleja. Pero en todo caso, pues sabemos que tenemos, Juan Pablo, una solución, una alternativa. Tú nos has hablado muy claramente sobre los protocolos, los controles, la profesionalización en general de esta actividad. Sí. Me gustaría que nos dejes un último mensaje para toda la audiencia de Telesucesos y por favor también, si alguien quiere contactarse contigo, que nos comente cómo puede hacerlo. Muchas gracias. El problema no es Airbnb o las plataformas de rentas temporales. El problema es la improvisación. Nosotros creemos que con una gestión profesional las rentas cortas son una oportunidad para aquel inversionista que quiera dedicarse a esto. Y siempre debe primar el diálogo, ¿no? Creo que es la base de la construcción de nuestra sociedad. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos y por ofrecernos una mirada más técnica y propositiva sobre un tema tan complejo como actual. Las rentas temporales no son solo un fenómeno económico, sino un desafío jurídico, social y urbano. Como hemos escuchado hoy, la clave está en profesionalizar, regular con inteligencia y garantizar la convivencia. Seguiremos este debate de cerca porque la ciudad también se construye desde la legalidad, el diálogo y la innovación. Soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana.